A estas alturas de la vida nos podríamos preguntar qué más se puede contar de la Segunda Guerra Mundial. Cada año surgen películas en torno a este hecho histórico, lo que podría hacernos pensar que ya todo está contado, pero no es así. Fácilmente podría hacerse una película por cada persona involucrada en la guerra, desde los altos mandos de cada ejército, pasando por los miles de soldados que se vieron inmersos en las sangrientas batallas, hasta cualquier campesino que junto con su familia se haya visto afectado por las circunstancias. Ese es el caso de Franz, nuestro protagonista. Esta película corre de forma lenta, no puedo negarlo, pero el ritmo que lleva se justifica completamente con el contenido que ofrece. Me parece que el director no quiso apresurar nada. Se toma su tiempo para construir paso a paso las sensaciones que quiere transmitir y estoy seguro de que lo logró a la perfección. Sí, es una historia más de la Segunda Guerra Mundial, pero te aseguro que no has visto otra película que cuente una historia similar, ni en contenido ni en forma. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Franz es un campesino austriaco y junto a su esposa Fanny y sus 3 hijas se ve en medio del proceso de anexión de su país por parte de la Alemania nazi. A diferencia del resto del pueblo donde vive, Franz no está tan convencido de que este cambio sea algo bueno. En esta historia veremos cómo sus dudas lo llevan por un camino que lo conducen a él y a su familia a sufrir el rechazo general por parte de su comunidad. Como consecuencia de esto, se verá obligado a tomar la decisión más complicada de su vida. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento número 1. Siendo honestos. Franz vive en las montañas de Austria, un lugar con paisajes de ensueño. Tiene una vida marcada por el trabajo duro que le da la satisfacción y plenitud que necesita. Su esposa, sus 3 hijas y su madre son el eje central de su vida y el resto de la gente en la aldea forman parte del día a día que hace todo más llevadero. La guerra se avecina y la tranquilidad de aquel hermoso lugar se ve amenazada, pero no por una posible batalla, sino por las ideas que han comenzado a sembrarse en la mayoría de sus habitantes. Franz comienza a darse cuenta de que sus compañeros de vida idealizan a Hitler, el líder de la Alemania nazi. En cambio, él no comparte sus ideas y se siente completamente desconectado de aquello que sus vecinos interpretan como lo mejor para su país, entre comillas. Su forma de pensar provoca un inevitable rechazo por el resto de los habitantes de la aldea. Tanto para él como para el resto de su familia se avecina un recorrido sumamente doloroso. Sé que puedo sonar algo dramático con la siguiente comparación, pero creo que tiene el sentido necesario como para justificarla. Estoy seguro de que lo que Franz tuvo que afrontar puede servirnos para afrontar lo que cada uno de nosotros pudiera encontrarse o ya se ha encontrado en su camino de fe. Cuando llega a tu corazón el destello de la gracia divina y comienzas a vivir eso que llamamos conversión, las cosas a tu alrededor se complican un poco. Empiezas a darte cuenta de que algunos de tus viejos hábitos en lo que hacías, decías o pensabas ya no te convencen del todo. Estos cambios pudieran sentirse lentos y largos dentro de uno mismo, pero para quienes están alrededor tuyo se perciben como un cambio de la noche a la mañana, y eso influye en la forma en la que reaccionan ante tu nuevo estilo de vida. Te platico algo que me tocó vivir junto con mi esposa y otros amigos. Todos en este grupo llevábamos años en las cuestiones de la evangelización. Asistíamos a comunidades, dábamos temas, hacíamos campamentos y retiros, estábamos completamente empapados en estos ambientes. Sin embargo, algunas circunstancias se acomodaron y comenzamos un grupo para estudiar Biblia. El grupo estaba formado en su mayoría por varios amigos que en distintas etapas habíamos asistido a la misma comunidad parroquial. El maestro era buenísimo, sabía transmitir su conocimiento de una forma muy sencilla y sabia como para provocar que el saber nos hiciera sentir más comprometidos con la fe. En ese grupo de estudio sucedió algo realmente muy providencial. La suma del estilo del maestro junto con las necesidades que cada uno de nosotros estaba viviendo hicieron un clic perfecto y muchas cosas cambiaron en nuestras vidas. Todos comenzamos a tomarnos más en serio nuestra vida de fe. Me atrevo a pensar que hasta antes de esas clases ninguno de nosotros había considerado la santidad como una opción real para nuestras vidas, pero ahora lo veíamos como un llamado particular y comunitario que no podíamos ignorar. Ese cambio se dio de forma muy radical en algunos de nosotros. Cada uno fue tomando las decisiones
necesarias para poder vivir el compromiso que estábamos asumiendo con la búsqueda de nuestra santidad. Y claro, esas decisiones comenzaron a afectar nuestras amistades fuera del grupo. En mi caso, hicieron mucho eco las palabras de Santa Teresita cuando hablaba de algunas amistades suyas, diciendo: los amigos que teníamos allí eran demasiado mundanos y compaginaban demasiado las alegrías de la tierra con el servicio de Dios. Al igual que la Santa de Lisieux, no pensaba eso por hacer un juicio de sus intenciones. Meramente era un ejercicio de diagnóstico. Reconocía que hasta ese momento mi vivencia en ese grupo parroquial era una mezcla de servicio con muchas cosas que no eran compatibles con la fe que decía practicar yo. En el ámbito de la música también comencé a notar distancia entre mi forma de vivir la fe y la de varios amigos con los que compartí el arte por muchos años. Algunos se preocupaban y me decían cosas como: no debes tomártelo tan en serio, Dios no quiere que vivamos así de rígida nuestra fe. Otros me señalaban diciendo que me volví muy cuadrado e intolerante, y cada que nos veíamos trataban de convencerme de lo mal que estaba. Y muchos de plano prefirieron dejar de hablar conmigo. En redes sociales me eliminaron, en persona me sacaban la vuelta, me ignoraban o hasta hablaban mal de mí. Y estoy hablando de músicos en el ambiente católico, de amigos en el ambiente católico. El sentido de la comparación entre la historia que narra la película y lo que nos sucedió a mis amigos y a mí está en que, en ambos casos, lo que se encontraba en riesgo era la salvación de nuestras almas. Independientemente de las circunstancias de cada historia, a final de cuentas, la pregunta que debemos responder es la misma. ¿Haremos lo necesario para ser fieles a esa voz interior que nos dicta qué camino seguir y a cuáles caminos renunciar? No es fácil sobrellevar ese momento en el que te das cuenta de que el llamado que recibes te hace ir en un camino distinto al de las personas que te rodean. Comienzas a ver que mucha de la gente con la que convives día a día y a la que le tienes mucho cariño posiblemente dejará de ser parte de tu vida, por lo menos temporalmente. Y así como lo describe Franz en una parte de la historia, no se trata de que estemos señalando a unos como los buenos y a otros como los malos. No lo sabemos todo y no queremos dictar sentencias sobre nadie. Solamente estamos buscando ser fieles a eso que está dentro de nosotros y que no nos permite seguir avanzando por donde íbamos. Si tú te sientes en una situación similar, te invito a que sigas fiel a esa voz que te dicta el camino. Ten paciencia y mucha fe. Al final, por más incómodo o complicado que se ponga el camino, Dios te estará acompañando y hará que cada paso dado haya valido la pena. Segundo momento, unas palabras. En cierto punto, Franz es llevado a la cárcel por sus ideas. El nuevo gobierno las interpreta como una amenaza para el régimen. La película nos va dejando ver a Fanny, su esposa, viviendo su propio proceso en la aldea. La gente también la señala por las ideas de su esposo, que en gran medida ella comparte. Ahora nadie quiere ayudarles a ella y a su hermana con las labores del campo, por ejemplo, por lo que las complicaciones ya no son solo emocionales. Ahora su trabajo físico se ha multiplicado entre todo lo que debe hacer. A la par, vemos cómo Franz sigue sufriendo maltrato físico y mental en prisión. Lleva tiempo sin poder mirar el mundo más allá de las 4 paredes que lo mantienen cautivo. Imagina a sus hijas disfrutando de la primavera. Anhela darle un abrazo a su esposa. Esos deseos son lo que lo mantienen cuerdo. Él sigue firme en sus convicciones, mientras que los que estamos viendo su historia estamos con el corazón al borde, esperando que en cualquier momento nos dejen saber alguna noticia que cambie el rumbo de la historia. Franz, con todo lo que está viviendo, nos regala algunas palabras que en primera instancia van dirigidas a su esposa, pero estoy seguro de que el director las utilizó para dirigirse también a quienes estamos al otro lado de la pantalla. Dice: escribiré unas palabras conforme salen de mi corazón. Aunque las escribo con las manos atadas, es preferible a que mi voluntad esté atada. Estos hombres no tienen amigos. Ninguna mano amorosa sostiene las suyas. Han visto el dolor, la vergüenza, la destrucción. ¡Qué corazones tan fuertes! Cuando renuncias a la idea de sobrevivir, cueste lo que cueste, te llenas de una nueva luz. Antes siempre tenías prisa, siempre te faltaba el tiempo. Ahora tienes todo lo que necesitas. Antes no perdonabas a nadie, juzgabas a la gente sin piedad. Ahora ves tu propia debilidad, así que puedes entender la debilidad de otros. Sus palabras nos dejan saber que, a diferencia de su cuerpo, su espíritu se mantiene intacto. Logra ver la luz en medio de todas las tinieblas que lo rodean. Encuentra el camino del perdón y la misericordia a través del sufrimiento propio. Me quiero detener en la última línea de lo que dijo Franz. Ahora ves tu propia debilidad, así que puedes entender la debilidad de otros. Esa idea
Biblia envuelve el misterio de la encarnación. Y también de ahí parte el concepto de la caridad y la misericordia cristiana. Jesús se encarnó para ser uno de nosotros. No es que Él necesitara tener un cuerpo físico para comprendernos, pues es Dios y lo comprende y lo sabe todo. Pero aún así, se encarnó, se acercó todo lo que pudo a nuestra realidad. Se hizo parte de nuestra debilidad, asumiendo y exponiéndose a la debilidad humana por amor a nosotros. Con ese gesto no solo se acercó al hombre para comprenderlo, sino que además nos mostró el camino de regreso a casa. Un camino que gracias a Jesús sabemos que cualquiera de nosotros puede recorrer. Irónicamente, el mundo nos quiere convencer de que la fortaleza se alcanza venciendo a la debilidad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra aceptando nuestra debilidad. Porque al ver tu propia debilidad, te vuelves capaz de reconocer la debilidad de los otros. Y esto te da la oportunidad de ser fortaleza para ellos. Y momento número 3, la derrota. Los perseguidos han recibido el reino de los cielos. Los mansos han heredado la tierra. Los sabios nos engañan. Temeroso, yo solía ser como tú. Confiésalo, tu Dios no tiene piedad. Nos dejó, nos abandonó. Al igual que a su Cristo, su Hijo. Qué lejos estamos de tener el pan nuestro de cada día. Qué lejos de ser librados del mal. Si tan solo pudiéramos ver el principio de su reino, los albores. Pero nada, nunca. ¿Por qué dar tu vida por ellos? Tu hombre murió en vano, vino, no sirvió para nada. Tuvimos 20 siglos de fracasos. Necesitamos un santo exitoso. Mientras Franz lucha por mantener sus convicciones a flote, se le presentan estas palabras a través de la voz de otro prisionero. Por momentos pareciera que es un personaje producto de su imaginación, pero que este compañero sea real o no es lo de menos. Esas palabras vienen de quien no quiere que seamos fieles a los principios que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esas palabras llegan a Franz y a nosotros buscando hacernos perder la fe y la esperanza. Apelan a los aparentes fracasos de Dios en nuestra vida, citando las promesas de las bienaventuranzas y del Padre Nuestro que según él, este personaje, no se han cumplido. No me cabe duda de que cualquiera que realmente se comprometa con su fidelidad a Dios se verá expuesto a estas ideas. Porque es verdad, es muy fácil no ver a Dios en nuestras vidas. Es realmente fácil. Hay mucho dolor, muchas desgracias, muchas injusticias, mucho sufrimiento. Y si nos lo permitimos, todas esas cosas nos parecerán argumentos suficientes para dudar de la misericordia de Dios. Si Dios es tan bueno y misericordioso, ¿por qué permite todo eso? Me han hecho esa pregunta muchísimas veces. Y aunque en mi cabeza resuenan varios argumentos teológicos que podrían dar una buena respuesta, soy consciente de que sin fe, nada de lo que les diga tendría sentido para quienes se lo preguntan. Así como Franz, cualquiera de nosotros ha pasado y pasará por momentos difíciles en la fe. Confusiones, frustraciones, dolores, provocados por cualquier tipo de asuntos, algo familiar, algo personal, algo profesional, una amistad, una relación de pareja. Cualquier vivencia puede ser el detonante para que nuestra fe comience a flaquear, porque somos humanos. Nuestros sentidos están expuestos tanto a la belleza como a la fealdad de este mundo. Y en cualquier momento podríamos ser nosotros los que nos cansemos de Dios y de esas fallas en sus promesas. Por eso, día a día debemos ser persistentes en orar, mantenernos en comunicación con Él y pedirle que nos ayude a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad, porque es muy fácil encontrar razones para no creer, para no esperar y para no amar. El mundo nos facilita dejar todo eso de lado. No hay otro camino que el de orar y pedirle a Dios su ayuda. Sin oración, nada hay que podamos hacer en contra de la tentación que presentan esas palabras. Pienso que es tan simple como que si no tenemos una vida de oración, nuestra fe tiene fecha de caducidad. Y bueno, ya como conclusiones, de verdad estoy fascinado con esta película. Si quieres disfrutarla tanto como yo, te recomiendo no verla ya muy noche y tampoco un día que estés muy cansado. Ya te comentaba que es algo lenta y larga. Yo estuve a punto de dormirme en varias ocasiones, no porque estuviera aburrida, sino porque la comencé a ver ya muy noche y no esperaba que durara tanto.
pero en verdad me conmovió muchísimo, me hizo sentir cosas que hace mucho una película no me provocaba. Además, conocer la historia de Franz fue un avivamiento para mi fe que no esperaba. Me ha provocado pensar en muchas cosas, profundizar en algunos temas que tenía algo olvidados y principalmente me ha provocado tener más presente una pregunta: ¿qué tan dispuesto estoy a aceptar cualquier consecuencia a la que me lleve ser fiel a mis creencias? Ya sabes, te invito a que la veas en comunidad, con tus amigos o con tu familia, y al terminarla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo te has sentido y qué acciones has tomado cuando has experimentado el distanciamiento de ciertas amistades debido a diferencias en tus convicciones personales y tu camino espiritual? ¿Cómo encuentras fuerza y esperanza cuando enfrentas momentos difíciles y cómo usarías tus propias experiencias de debilidad para entender y apoyar a los demás en sus momentos de necesidad? ¿Cómo puedes mantenerte firme y perseverante en tu relación con Dios cuando enfrentas momentos de duda y desafío en tu fe, especialmente cuando parece que tus oraciones no son respondidas y la vida se torna más difícil? Ya sabes, si tienes problemas para encontrar la respuesta a alguna de estas 3 preguntas, escríbeme en mis redes sociales y te ayudo a encontrar la manera de resolverlas. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten, nos encontramos pronto y que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.